Me voy con Jorgelina, con los chicos que están en las calles de Roque Sáenz Peña. Chicos, Jorgelina, Alejandro, ¿cómo andan? Buen día. Buen día, Gustavo. Buenos días a la audiencia. Muchas gracias. Nos encontramos con Pedro Martín Chavarría, vicepresidente de lo que vendría a ser el Centro de Combatientes Sáenz Peña, Malvinizar. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que están haciendo? Buenos días. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Pedro Martín Chavarría. Malvinizar se llama donde nosotros vamos a los colegios, queremos que todos los colegios del jardín, primaria, secundaria, universidad, sepan lo que es Malvinas. Y bueno, eso es una tarea, un trabajo que venimos haciendo hace rato, hace muchos años ya, para que la sociedad sepa lo que es Malvinas, porque es un sentimiento, forma parte de nuestra historia, y bueno, tienen que saber. Cuando hablamos de lo que es sentimiento, historia, en la escuela, ¿se enseña como ustedes sienten que debería enseñarse? Sí, estos últimos tiempos, 10 años atrás, 7, 8, 10 años atrás, estamos viendo que hay conciencia en los colegios, en la parte educativa, que los profes, los maestros enseñan Malvinas. Y bueno, y nosotros justamente nos incorporamos con ellos, y qué mejor, digamos, que los chicos puedan ver la historia viviente, como dicen los profesores. Acá están el soldado que estuvo en la guerra, y bueno, cada uno contamos nuestra experiencia, lo que hemos vivido. Si bien la isla es grande y cada combatiente tiene por una historia diferente, aunque estuvimos en el mismo lugar. ¿Sí? Por eso, bueno, todo eso nosotros hablamos, y bueno, y que se sepa realmente como lo que pasamos cada uno. En el jardín, ¿hacen las visitas? Sí, precisamente ayer estuvimos en el jardincito Alba, que pertenece allá al jardín de David Johansson. La verdad que es muy lindo verlo a los chicos con el trajecito de uniforme de soldado, y qué bueno que muy chicos los maestros puedan estar enseñando de Malvinas, porque forma parte de nuestra historia y tenemos que conocerla. ¿Sienten que esta deuda se está saldando mediante la educación? Sí, nosotros sí. Eso es lo que vemos en la sociedad, en la gente, que hay más interés, se habla más, y sobre todo a nosotros también, digamos, por ahí vemos el respeto hacia nosotros, esa admiración que nos tienen. Entonces estamos viendo, digamos, que también el trabajo de malvinizar, también eso funciona y va bien. Si bien la guerra fue hace muchísimos años atrás, ¿queda, digamos, un grupo grande de combatientes o cada vez se va achicando? No, claro, a raíz también o sea, que estamos en una edad que estamos avanzada por problemas de salud. La verdad que la mayoría de los combatientes ya no pueden andar. Otros también, digamos, por comodidad, prefieren quedarse en la casa, ya no participar, pero bueno, siempre estamos un grupo reducido. Decimos, si nosotros no somos los que salimos y hablamos de Malvinas, ¿quién lo va a hacer? Entonces, digamos, a pesar de que si no estamos en condición o no nos sentimos con ganas a veces de salir, hay que hacerlo porque alguien lo tiene que hacer. Además de eso, cuando hablamos de Malvinas, ¿qué puntos importantes tocan ustedes en estas charlas? Sí, digamos, o sea, cada uno contamos nuestra experiencia propia, vivida. Estos son los temas, digamos, que cada uno, ¿no es cierto?, lo dice, lo cuenta. Y bueno, y digamos, o sea, que eso no, digamos, que el sentido patriótico, eso, digamos, hacemos hincapié en eso, no se tiene que perder, porque si perdemos, o sea, olvidamos nuestra historia, nuestro pasado, entonces podemos volver a caer siempre en el mismo error. Hay errores que hay que, como todas las cosas en la vida, hay que ir mejorando y no caer, digamos, en esto, que fue una guerra, que fue una de las peores cosas que nos puede haber pasado nosotros con 19 años. ¿Y cuál fue su experiencia? Si nos puede contar a los oyentes que están escuchando. Mi experiencia, la verdad que yo pertenecí al Regimiento 5 de Pasto Libre, Corrientes. El 26 de abril, bueno, llegamos a Malvinas. Nosotros de Corrientes fuimos hasta Entre Ríos, en tren nos llevaron,
y de Entre Ríos fuimos a Comodoro Rivadavia en vuelo, en avión, y ahí estuvimos una semana. Y esa madrugada de las 2 de la mañana nos levantaron y nos dijeron a prepararse porque mañana vamos hacia Malvinas. Eso fue el 25. El día 26 aterrizamos en Malvinas. El lugar donde yo estaba era Puerto Howard. Este era el lugar, digamos, que donde yo estaba. En 1500, ahí quedamos. Y bueno, la verdad que sentía ahí una mezcla de sensación, porque decir, esta isla, que cuando yo era niño, estaba en la primaria, me acuerdo, la islita acá abajo, que si decíamos, estas son nuestras, y la verdad que tenía un gran sentimiento de conocer, de decir, bueno, voy a conocer Malvinas, pero también tomamos conciencia de que estábamos en una guerra y que el enemigo iba a venir. Y entró el miedo también, que tuvimos miedo. Y bueno, y a eso el frío, el alimento que se acababa, empezaba a nevar. Nosotros que éramos acá del norte, o sea, acostumbrados al calor, en las condiciones que estábamos, no teníamos ropa adecuada, el armamento que teníamos no era adecuado para esta situación. La verdad que nos enfrentamos en una potencia, y después cuando nosotros estuvimos con los ingleses, vimos la diferencia que había entre ellos y nosotros. Era enorme. La verdad que nosotros le pusimos más garra y corazón, digamos que tener instrucción de guerra, como sí tenían ellos. Además de eso, cuando hablamos de eso, ¿cuántos años se tenía en su momento? 19 años. Y con 19 años, la mayoría, otros tenían 20, 21, lo que pidieron prórroga, ¿cierto? Era más grande, pero esa era la edad que tuvimos. ¿Formación previa se les dio? No, la información previa es, digamos, lo que el servicio militar te enseña. Es una mínima instrucción de guerra. Cuando te incorporan en el servicio militar, por esos años, en el 82, viste que el servicio militar era obligatorio por un año. Vos sí o sí vos tenías que ir, ¿no es cierto? Bueno, cuando te incorporaba al regimiento, había 40 días de instrucción militar, que se llamaba. Nos llevaban al campo, donde ahí, digamos, ahí vivíamos, digamos, y ahí hacíamos instrucciones de guerra, nos enseñaban, pero eran muy mínimos. Eso o sea, no es suficiente, digamos, ni se compara, digamos, con los británicos, que ellos sí se preparan para eso. Claro. Se preparan para eso. Entonces, por eso, digamos, en todo el aspecto la diferencia era muy enorme que había. Volver de Malvinas fue un antes y después en la vida de cada uno de ustedes, y eso tratan de ustedes de hacerlo saber a la comunidad. Sí, o sea, mira, ese es un buen punto que nosotros en cada charla que damos no dejamos de decirlo. Y nosotros llamamos la otra guerra que tuvimos que vivir, y el abandono del Estado cuando llegamos. Fueron 10 años de abandono, donde necesitábamos urgente, sobre todo la parte médica, asistencia médica, porque realmente llegamos en muy malas condiciones, aparte de lo físico. Entonces necesitamos que el Estado nos den profesionales médicos que nos atiendan. Vos fíjate que, por ejemplo, entre nosotros nos damos ayuda. Cuando nos enteramos con un camarada en tal lugar estaba mal, estaba muy agresivo, peleaba con su familia, con todo, íbamos nosotros a calmarlo, a tranquilizarlo, lo traíamos acá al hospital, tampoco no teníamos obra social, o sea, era una cosa que era tremenda, y eso lo hacíamos entre nosotros aquí, nos ayudamos entre nosotros. Eso vemos realmente un abandono total del Estado, y fueron 10 años y fueron muchos, por donde muchos excombatientes se tiraron al abandono, a la bebida, como que la vida no le importaba, no pudieron formar su familia. El trabajo, ¿cómo le iban a dar trabajo si sabían que venimos de una guerra? No nos querían tomar en ningún trabajo. Nosotros también nos costaba insertarnos en la sociedad, porque no estábamos bien. Teníamos en nuestra cabeza era una cosa, un recuerdo constantemente de la guerra. No podíamos dormir con nuestra familia, también era todo, realmente era muy fuerte. Recuerdo esos tiempos, hasta que, bueno,
Vos fíjate, por ejemplo, yo tuve pie de trinchera por 7 años, o sea, confinamiento en los pies, se llama pie de trinchera. Y bueno, debido, digamos, porque yo mismo, yo decía, una actividad física, ¿cierto? Eso me ayudó mucho a salir adelante. Y que fue, en todos los aspectos, fue muy muy difícil. Bueno, estábamos muy solos y la sociedad, digamos, tampoco nos conocía, como que nos daban la espalda. Algo que Olga mencionó fuera del micrófono, que es importante que la comunidad pueda escuchar. Ustedes de política tratan de no hablar porque sienten que la política los divide y los ha dividido durante años. Claro, sí, la verdad que qué pena porque una causa tan noble, tan dolorosa, que hayan camaradas, digamos, que se prenden aparte de la política para sacar beneficios propios de ellos y todo su entorno, y no en sí, digamos, para beneficio del centro de combatientes del lugar que corresponde. Eso nosotros siempre vimos eso y digamos, y qué triste que así sea porque así estamos también, estamos divididos. Por ejemplo, nosotros acá en Roque Saspeña no podemos tener nuestra oficina todavía. Este es un lugar prestado donde estamos acá. Bueno, yo creo que tenemos una sede que puede ser posible, que estamos viendo la posibilidad de conseguirla, y bueno, ahí sí vamos a necesitar, digamos, que el Estado esté presente, nos pueda ayudar a ver si esa sede, podemos lograr esa sede. Yo creo que nosotros como combatientes es una deuda que tenemos con nosotros mismos, de tener un lugar más acorde a esta situación. Así, algo como Casa por la Memoria, un espacio, algo así. Exactamente, sí, una cosa así, sí. Así tenemos algo visto, sí, algo que es mucho más amplio, nosotros tenemos muchas cosas, digamos, que en el colegio nos dan, y queremos tener una oficina mejor. Yo creo que eso decimos, bueno, lo que nos está faltando es eso. O sea, la sociedad vemos que, digamos, que está con nosotros, vive Malvinas, y bueno, y entonces lo que nos está faltando es el poder tener la sede. Este es un sueño que tenemos la mayoría de los combatientes. Algo para dejar claro, y ya por último, Malvinas no es solamente abril, el mes de abril, es todo el año. ¿Durante todo el año van a seguir trabajando en las charlas? Sí, lo estamos haciendo durante todo el año. Este mes, digamos, es prioridad, digamos, este mes. Todos quieren el mes de abril, ¿no es cierto? Los colegios quieren que vayamos y hablemos de Malvinas, contemos nuestra experiencia. Pero sí, es todo el año lo estamos haciendo, porque así tiene que ser, no solamente el 2 de abril, y este también es que nos corresponde a nosotros que así sea. Muy bien, por último, aquel docente o merendero o comedor de algún barrio también que esté escuchando, ¿cómo comunicarse para que ustedes puedan dar estas charlas? Sí, mira, se pueden comunicar al teléfono 3644-451507. Este es, digamos, el celular donde se pueden comunicar, y estamos ubicados en nuestra sede en la calle 15, entre 10 y 12 del centro, en la oficina de tránsito. Ese es nuestro domicilio donde estamos acá en este momento. Siempre, si quieren la charla en abril, 2 meses antes para pedir. Sí, por lo menos, porque abril, digamos, es el mes, digamos, que tenemos bien apretadito a la gente, y bueno, y todos los colegios quieren en el mes de abril dar su charla, pero sí, de cualquier manera lo podemos hacer durante el año, igual lo podemos hacer. Muchas gracias. Bueno, gracias, que tenga buenos días y gracias por la visita. Bueno, a ver, ¿me podés pasar un minuto si se puede ahí? Acomodar el auricular, a ver si podemos escucharlo y hacer una... Ahí se va a ir acomodando los auriculares. Mi compañero de estudio se quiere comunicar con usted, él es Gustavo Romero. Bueno, Pedro Martín Chavarría. Presente, presente decía, ¿no? Se cortan, no se estoy escuchando bien. A ver, ¿me escuchan? Hola, hola. Sí, ahora sí. Bueno, Pedro Martín Chavarría. Le deja saludo, primero quiero decirle, le deja saludo Juan Vilar, le manda saludo. Excelente persona, me dice. Gracias Juan, gracias. ¿Y las Malvinas son argentinas? Sí, las Malvinas son argentinas. Sí, lo tenemos muy en el corazón, muy adentro, muy profundo, porque son nuestras.
¿Le queda resonando las palabras que decían, si quieren venir, que venga, que le presentaremos batalla? Sí, la verdad que ese es un tema, digamos, muy, porque en una guerra, la guerra no es linda para en todo el Claro. mundo, ¿no? Porque hay muerte, Sí. hay destrucción, la verdad que, y encima en las condiciones que nosotros estábamos, que éramos muy jóvenes, en un país que no nos preparamos para la Claro. guerra, estuvimos únicamente cumpliendo el servicio militar obligatorio, teníamos una mínima instrucción de guerra en el ejército, pero ir y enfrentarnos con una potencia, la verdad que de todo punto de vista donde lo miremos, fue muy superior. Nosotros le pusimos mucho corazón, mucha garra, pero con eso no bastó. Ujú. Pedro Martín Chavarría, ¿qué estaba haciendo días antes a que lo llamen al comunicado de que se tenía que presentar para ir a Malvinas? ¿Qué hacía? ¿Qué era de su vida? Bueno, claro, estaba cumpliendo el servicio militar obligatorio. Ajá. Vos fíjate que, viste como yo recién dije, que yo pertenecía al regimiento 5 de Paso Lo Libre, en Corrientes, Ajá. y ahí nos llevan hacia Comodoro Rivadavia, pero en ningún momento nos dijeron que nosotros íbamos a ir a la guerra, que íbamos a ir a Malvinas, en ningún momento. Fue esa noche antes, fue donde nos levantaron a las 2 de la mañana y nos dijeron, prepárense que volamos hacia Malvinas. A nosotros nos habían dicho que íbamos a ir al continente, a hacer guardia en el continente. Eso fue, con esa idea fuimos. Cuando esa noche nos levantaron a las 2 de la mañana y nos dijeron, vamos hacia Malvinas, preparen todo su equipo, ahí sí que comenzó, digamos, en nosotros un sentimiento realmente muy fuerte. Fue, primero, digamos, el deseo de conocer Malvinas, desde chicos que hemos visto en el mapa, chiquititas las dos islitas, y que son nuestras, pero también sabíamos que nos enfrentamos en una guerra. Entonces, también tuvimos miedo. Sí, Tuvimos miedo, sí. Pregunto, ¿no te dio tiempo ni a despedirte de tus viejos? No, porque mi familia, es más, en esa época nosotros que a veces la comunicación no teníamos, ellos sí sabíamos que yo estaba haciendo el servicio militar y que estaba pronto a salir de baja, porque yo, en el caso mío, estaba en la última baja, porque ya se había incorporado a la clase 63, yo soy clase 62, yo, digamos, en ese mes de abril íbamos a salir de baja todo lo de la clase 62 que habíamos quedado para la última baja, porque la clase nueva, que era la 63, ya estaba incorporada. Entonces pasó esto, lo de Malvinas, entonces nos tuvimos que quedar. Ajá. Como dijiste, ya para finalizar, no quiero extenderme en la nota, ¿no? Hubo bueno, ¿pensaste en algún momento que ahí se terminaba tu vida en Malvinas? Sí, a cada instante de mi vida, a cada momento. La verdad que estar en esa situación realmente qué difícil que fue, porque no tenemos la noción, digamos, perdemos la noción del momento, del espacio. La verdad que encima de la situación que estábamos, estando en una trinchera, en un pozo zorro, todo mojado, que nevaba, el frío, nos faltaba el alimento, y así estábamos 2 soldados por cada pozo, realmente sí. Y a la noche el bombardeo de los ingleses, y pidiéndole a Dios, digamos, que no te caiga la bomba encima de tu pozo. Sí. Y de día que teníamos que soportar, digamos, el ataque aéreo. Así que Sí. esto fue, la verdad que es una bendición, gracias a Dios, digamos, lo que tuvimos la suerte de poder venir. Y todavía Siempre pensamos en nuestros camaradas, ¿no? Lo que ver, digamos, nuestro camarada muerto, eso fue una de las partes más duras que nos tocó ver y vivir. Por eso, precisamente, es el primero de la noche que hacemos nuestra vigilia, que fue nuestro monumento acá en la Plaza de Sánchez. Hicimos nuestra vigilia y, bueno, al otro día, el 2 de abril, el acto. Pero la vigilia va enfocado exclusivamente a nuestros camaradas que quedaron muertos ahí en Malvinas. frío, lluvia, nevada y los alimentos que no llegaban, que eran enviados por todos sus familiares y que no llegaban y que parece que quedaban en el camino. Y engañados, también se sintieron así, ¿no? Así es.
Sí, imagínense, sí, a veces vemos, después no, obviamente vimos, la gente realmente fue muy generosa, desprenderse de su elemento personal, cosas de oro que mandaban anillos, collares, y uno dice, bueno, ¿hasta dónde va, digamos, a veces la generosidad de las personas, ¿no? Pero sí, lo que pasa es que fue tan crudo allá el combate, digamos que el alimento donde nosotros estábamos no llegaba. Fue muy difícil, fue. Llegado, ¿cómo fue qué sentimiento fue cuando le informaron, muchachos, dejemos las armas, quizás se terminó la guerra? Claro, eso fue, digamos, claro, recibimos las órdenes digamos, a través de nuestros superiores, ¿no es cierto? Bueno, en este caso el gobernador Menéndez, digamos, él fue el que provoca, digamos, el alto fuego, porque no fue una rendición, Sí. se firmó un alto al fuego. ¿Eso qué significa el alto al fuego? Significa que nosotros tenemos derecho 150 años más adelante poder seguir reclamando sobre la isla. Si se hubiera firmado la rendición, ya perdemos todo el derecho sobre la isla. Eso también hay que decirlo porque es así. Entonces hicimos un alto fuego, hizo el gobernador nuestro, y entonces ahora tenemos 150 años más como para poder reclamar. Saludos para mi compadre Pedrito, dice León Sergio Pilchic. Bueno, gracias Sergio, gracias. Qué bueno tener amigos y gente que uno nos quiere. Bueno, gracias por eso, gracias por la última, Pedro, haberlos casi en el anonimato, haber llegado a Argentina, haber escondido a los soldados, también fue doloroso eso, ¿no? Sí, eso fue muy triste. Viste, como yo recién mencionaba, esto es como una segunda guerra donde realmente nos escondieron, nos dieron asistencia, sobre todo en la parte de la salud que necesitamos tanto. Fueron 10 años de abandono, donde entre nosotros nos ayudamos a salir adelante. Cuando nos enteramos que un camarada estaba mal, íbamos, le damos asistencia, le traíamos hasta el hospital, en la sala 8 le medicaban, pero necesitamos una atención como corresponde, desde el principio. La verdad que eso fue muy triste, vivir esos momentos, donde la sociedad, por ejemplo, para darnos trabajo, no nos querían tomar, porque imagínese un personal, o sea, que veníamos de la guerra, en qué condiciones veníamos, tampoco no teníamos, o sea, no nos podíamos insertar en la sociedad con semejantes problemas que teníamos en nuestra cabeza. Fue muy triste, fue así. ¿Te parece? Te agradezco por la charla, Pedro, y ¿podemos malvinizar algún día de aquí que nos visiten en el estudio de la radio? Sí, cómo no, sí, encantado, encantado. Ahora que ya tenemos acá el contacto con los periodistas acá, que ya, vamos a fijar un día y los visitamos y charlamos, contamos nuestra experiencia de vida. Por favor, porque es muy importante, queremos que puedan venir también acá y que poder contar un poco más de la historia, podemos extendernos un poco más y bueno, el saludo para todos ahí y bueno, gracias por defendernos. Bueno, gracias por la invitación. Así que cuando quieren nosotros vamos, ya nos ponemos en contacto, vamos y damos la charla. Bueno. Gracias por la invitación y que tengan buenos días. Igualmente, un abrazo. Gracias. Gracias, Jorgelina. Muchas gracias, Gustavo, también.